Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Diario Criminal. Hoy les traigo el caso de Colosio. Es un caso bastante conocido en México, pero si bien es un caso muy viejo y del que tal vez ya se ha dicho bastante, recientemente se desclasificaron algunos documentos que habían permanecido ocultos con información nueva, información bastante interesante. Ya hay datos de la autopsia que se le hizo a Colosio y de muchos más datos que nos pueden ayudar como a tener un cierre de qué fue lo que pasó, si bien la mayoría de los mexicanos entienden que lo que pasó, ya que hay bastantes teorías en México y en todas partes de qué fue lo que realmente sucedió. Pues si no conoces el caso porque eres más joven y demás, quédate para ver. Aquí vamos a ver una secuencia de los hechos más todo lo nuevo que se tiene, o si eres de otro país y te interesa este caso, es bastante interesante, así que te invito a que te quedes a revisar este caso. Además, casi se me olvida, está por salir en Netflix, va a salir en Netflix una de estas como docuseries que saca Netflix del caso Colosio, así que para que puedas disfrutarla más, que checa esta información, son datos que necesitas saber para entender a detalle esta serie y disfrutarla más, así que te invito a que te suscribas a este canal, que toques la campana si te interesa este tipo de contenido. También te dejo mis redes sociales, subo contenido criminoso, sobre todo en Facebook, puedes encontrar bastante contenido criminoso, también en Instagram, aunque en Instagram se vuelve de todo. Y pues comencemos ahora sí con el caso de Colosio. Luis Donaldo Colosio Murrieta estaba casado con Diana Laura Rioja, tenían un hijo, él era el candidato en 1994 para el PRI, por parte del PRI. En ese tiempo el presidente en turno en México era Carlos Salinas de Gortari, y si bien la historia o la forma priista de lanzar a los candidatos a la presidencia suele ser que el presidente en turno señala a la persona que decide o que quiere que sea el candidato que seguirá en el PRI, pues en este caso se dice que Carlos Salinas de Gortari no estaba tan conforme con la decisión de que Colosio fuera el elegido. Sin embargo, las bases del PRI y otras personas del PRI sí querían que fuera Colosio, ya que la gente estaba, como siempre, muy inconforme con el PRI. Querían un cambio y Colosio representaba un cambio, puesto que no estaba de acuerdo con muchas de las formas en las que había gobernado anteriormente el PRI, y representaba como un cambio. El PRI estaba buscando refrescarse y la mejor opción para eso era Colosio, aunque a Carlos Salinas de Gortari no le pareciera el mejor candidato. Y pues bueno, ¿por qué menciono toda esta situación de la política? Es porque si tú no lo recuerdas o no eres de México, eternamente en la memoria de los mexicanos y la mayoría de las personas creen que definitivamente Carlos Salinas de Gortari tuvo que ver con este magnicidio a Colosio. Se clasifica como el primer magnicidio de la época moderna de México, porque si bien Colosio no era todavía un presidente, pues era un candidato, y se cree que las posibilidades de que Colosio quedara como presidente eran bastantes. Entonces, por eso cuento antes que pasó respecto a Carlos Salinas de Gortari, porque para la mayoría de las personas, si bien hay un aburto pagando una sentencia y demás, pues creen que el cerebro detrás de todo esto es Carlos Salinas de Gortari. Eso no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe en México, todo el mundo lo sospecha. Es algo que obviamente no se puede probar porque él era el presidente en turno, por lo que tenía
todas las fuerzas, todas las instituciones y todo lo necesario para cubrir sus huellas. Aparte, es bien sabida su habilidad para manejar ciertas circunstancias. Entonces, pues es importante considerar el panorama político por el que estaba atravesando Colosio en el momento de su muerte. Se dice que era un México bastante enrarecido. Carlos Salinas de Gortari había llevado a México a la pobreza. De hecho, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de Carlos Salinas como el padre de la desigualdad, y sí, llevó a México a una situación bastante difícil. Comenzaba toda esta manipulación de las televisoras. También es bastante raro en sí el panorama en la que todos los hechos se dan, ya que tuve oportunidad de ver un video bastante largo que de hecho se encuentra en YouTube, donde se ve que cómo Televisa cubre la nota en un en vivo bastante largo desde el momento en el que se sabe del ataque a Colosio y todo el momento, y todo era súper raro, todo era súper... Sientes que estás viendo algo tan extraño porque es Televisa, porque es llamadas, es una situación bastante extraña. Los periodistas están como en Los Pinos, no sé. Yo en ese entonces era joven, era pequeña, sin embargo me acuerdo muy bien del caso de Colosio, estaba en todas partes y yo creo que ya me interesaban estos temas porque recuerdo poner bastante atención al caso, pero pues sí te impacta ahora que lo ves, que ves esa transmisión de Televisa continua en la que unos corren. Es bastante extraño a veces. O sea, si bien obvio no dudo de la muerte de Colosio, a veces sientes que estás viendo por parte de Televisa como un montaje, como todo muy actuado, como todo bastante extraño, la verdad. Me refiero a que te da la sensación de cierta coordinación entre la televisora y entre Los Pinos, entre el gobierno. Se meten casi están afuera del quirófano. Me imagino algo bien incómodo para la familia de Colosio. Y también pues es cierto que eran otros tiempos, no se puede tener certeza de absolutamente nada de lo que se vio en ese entonces, porque definitivamente que eran otros tiempos. Pero algo que sí que me llamó la atención, que me di cuenta durante esta transmisión en vivo, es que cada que una persona quería dar un punto de vista contrario a que todo estaba tranquilo y bien, la llamada se cortaba. O sea, hoy yo escucho hablar del chayoterismo y de todo ese tipo de manipulación de las televisoras, pero a veces te queda la sensación, si todo esto que uno se entera son teorías de la conspiración, pero no. Cuando ves este video que está disponible en YouTube, habla una persona que era candidato de otro partido y empieza a decir, que es por la situación actual, que no sé qué, y se cuelga la llamada. También otra persona, cuando están entrevistando a un tumulto de gente, toma el micrófono y quiere hablar mal del gobierno actual, que era el PRI, y se pierde la señal y vuelven a regresar y no saben qué pasó. Entonces realmente es impactante. No es tanto por meterme en situaciones políticas, pero sí es bastante impactante la forma en la que se llevó todo eso. Sientes que estás viendo una de las películas o series que ahorita te cuentan cómo eran esos ayeres, y pensar que pues ahí estaba uno tan joven y no se daba cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en detalle a lo que pasó ese día, lo que pasó en Lomas Taurinas. Bueno, antes de entrar a detalle en Lomas Taurinas, se supone que todo esto comienza el 6 de marzo de 1994, cuando Colosio da un discurso en el Monumento a la Revolución, en donde deja bien claro a Salinas que no continuará con su legado, que él sí busca un cambio, donde deja de ver que la administración actual de Salinas no es la mejor, y donde se supone, por así decir, le declaró la guerra a Salinas. O sea, si bien era del partido del PRI, no daría continuidad al trabajo de Salinas, sino que intentaría hacer cosas nuevas y diferentes. Algo de este discurso, voy a leer solo una parte porque la verdad es que es un discurso bastante largo, pero como para darnos una idea
de cómo sí efectivamente Colosio se supone que buscaba un cambio. Mucha gente no lo cree por ser del partido del PRI, dice a fin de cuentas era el PRI, pero mucha otra gente piensa que sí Colosio tenía ideas revolucionarias, ideas diferentes, y pues voy a leer solo un pedacito para darnos una idea. Está disponible en YouTube, fácil lo encuentras al ponerle discurso en el monumento de la revolución de Colosio o Colosio discurso, de inmediato te sale. En estos meses de intensos recorridos por todo el país, de visita a muchas comunidades, de contacto y diálogo con mi partido y con la ciudadanía entera, me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas, el México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no puede esperar. Ese es el México que nos convoca hoy. Ese es el México que convoca mi conciencia. Ese es el México al que habremos de darle seguridad, al que habremos de darle rumbo en la nueva etapa del cambio. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos, si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Como pueden ver, Colosio está haciendo una crítica al México actual, al México que tiene carencias, al México que le falta apoyo. Y este discurso fue dado frente a muchísimos priistas, por lo cual se entendió como, pues, para Gortari, que Carlos Salinas de Gortari siempre al contrario, no toleraba bien las críticas en su gobierno. Así que dicen que este discurso fue la sentencia de muerte de Colosio, pues un poco después sucedería el atentado contra Colosio. Él daría este discurso en Tijuana, en Lomas Taurinas. Mucho se dijo de por qué se había elegido ese lugar con tan poca seguridad. También cabe mencionar que el gobierno municipal de ahí era panista y que ellos refirieron que podían darles a Colosio la seguridad que necesitara, mayor seguridad, pero que la comitiva, el equipo de Colosio dijo que no necesitaban mayor seguridad. Y es que a Colosio le gustaba ser cercano a la gente, no le gustaba que estar tan separado, le gustaba este contacto de bajar y recibir hojas y propuestas y demás. Sin embargo, dicen que fue mucha menos la seguridad en Lomas Taurinas. Se eligió este lugar pues porque era una colonia de bastantes escasos recursos, era una colonia desfavorecida, por lo que era importante llevar el mensaje de Colosio, aunque también se dice que era una de las colonias que era favorecidas por Sedesol, que es una instancia que se supone que da ayuda a personas de escasos recursos.
Pero también se sabía que Lomas Taurinas no era el mejor lugar para dar un discurso, ya que era, como verán en la foto, así como hundida y casas alrededor, y pues había varios factores que la hacían de alto riesgo para que un candidato llegara ahí. Sin embargo, pues Colosio seguramente pensaba que pues por qué le harían algo si apenas era un candidato y llevaba este mensaje de cambio. Pero también el PRI local ya había pactado un poco con los vecinos de Lomas Taurinas esta reunión, y aparte se tenía disponible una camioneta que incluía un templete para dar el discurso, para hablar con la gente de Lomas Taurinas. Es así como Colosio llega, realiza su discurso. Durante el discurso también nuevamente reitera que lo que él quiere es un cambio, es ayudar a la gente que realmente lo necesita. Lo que llama la atención de las personas es su constante distanciamiento del presidente en turno, o sea, Carlos Salinas de Gortari. Pero es que también Colosio sabía que estratégicamente era lo mejor, ya que, como les comenté, la gente no estaba conforme con el PRI. Y dicen, había un rumor de que supuestamente durante el discurso alguien gritó, "te van a matar", pero después se hicieron varios estudios y demás y se descartó que dijeran eso. Creo que decían algo como "y a las amas de casa también", o una cosa así. Sin embargo, pues ya siempre hay estas teorías de que se oyen voces que alguien te va a matar o algo así, ¿no? Una vez que termina su discurso Colosio, más o menos a las 5:08, baja del templete. Colosio comienza a caminar entre la gente. Se supone que él llevaba algunas personas de seguridad que le rodeaban. Sin embargo, se rompe la valla de seguridad por completo. La gente rebasa a Colosio. En el video no es posible ver quién lo va cuidando. Se ve gente cerca, abrazos, él recibe hojas. Entonces esta valla de seguridad se rompe. En el video se puede apreciar después en el estudio cómo Aburto comienza a acercarse lentamente, y conforme el cúmulo de gente se va haciendo más, comienza una canción que también algunas veces, en algunos momentos se dijo que esa era la señal, de que Aburto se acercaría, para que todos, como en medio de un baile coordinado, abrieran paso a Aburto y dejaran expuesto a Colosio. Era la señal de que sucederían las cosas. Sin embargo, después se descartó, ya que se dice que el equipo de sonido que se rentaba siempre era el mismo y siempre se recurría a esta misma canción, siempre ponían al final esta canción. También se dice que el volumen era muy alto para que la gente no se diera cuenta de los disparos, pero también se dice que siempre se hacía igual, que esto siempre se llevaba a cabo de la misma manera, por lo que se descartó esa parte. Aunque, como veremos más adelante en la investigación, constantemente se intenta dejar solo a Mario Aburto en esto. O sea, las personas, algunos investigadores, como no tiene sentido que haya sido él solo, como lo vamos a ver más adelante, van sumando a personas, pero parece que la idea es descartarlas siempre y dejar solo a Aburto. Y es que el sumarle personas a Aburto alimentaría la teoría de que fue una conspiración, de que varias personas estaban de acuerdo ahí. Sin embargo, en lo personal, creo que claro que hay más personas involucradas y más personas de acuerdo, y claro que estaba coordinado, es casi un baile para llegar a él, como veremos más adelante. Entonces, en medio de eso se ve que una persona, un brazo llega, se extiende y dispara. Se ve que Colosio cae, las personas alrededor abren espacio y se oye un segundo disparo del que no se sabe bien, no se puede ver una segunda arma, alguien más. En eso todo empieza a reinar el caos. Aburto intenta huir, las personas lo detienen, se queda grabada esta imagen de Aburto
por lo que después empiezan teorías sobre que ya no es el mismo aburto. Otras personas comienzan a cargar a Colosio y se dan cuenta que también hay un disparo, al parecer en el abdomen, se le ve sangre en el rostro, se ve sangre en sus ropas, se ve sangre también en la parte del abdomen y el estómago. Lo llevan a una camioneta particular para llevarse a Colosio, sin embargo creo que chocan o algo así. En eso llega la ambulancia y lo cambian a la ambulancia. A Mario Aburto se lo llevan en una camioneta que después se dice que no era oficial, y sí, no es una patrulla, no es nada de eso, es una camioneta no oficial. Se supone que se lo llevan para ponerlo a disposición del Ministerio Público. A las 5:20 Colosio ingresa al área de urgencias del Hospital General de Tijuana. De inmediato se le lleva a quirófano. Era otro horario en Tijuana, creo que aquí era 2 horas más tarde o algo así. A las 18:55 sufre un paro cardíaco respiratorio irreversible. Se le practican labores de reanimación. A las 7:45 los médicos declaran muerto a Colosio. Y Luevano Sáenz, vocero de la campaña colosista, anuncia su fallecimiento y se da inicio al proceso de la necropsia. Cabe mencionar que ahí ya se encontraba con él su familia. La necropsia duró aproximadamente 2 horas. Diversos candidatos, entre ellos Diego Fernández de Ceballos, se manifestaban conmovidos e impactados por el hecho. Y a partir de ahí se daría inicio a una de las investigaciones más largas, más numerosas y más confusas de la historia de México, pues ya que era algo bastante grave. Este magnicidio cambiaba supuestamente por completo el rumbo de la historia de México. Hubo 4 fiscales a cargo de las investigaciones. Se cambió de aburtos, se manejaron diferentes teorías que a continuación veremos, diferentes fallos, diferentes secretos. Sin embargo, el secreto a voces, como lo mencioné, es y siempre ha sido que Salinas está detrás de todo esto. También se llegó a decir que Zedillo tenía que ver, ya que el candidato que suplió a Colosio fue Ernesto Zedillo, y finalmente quien fue presidente. Zedillo en ese entonces era el jefe de campaña de Colosio. También se decía otras de las versiones que era que Salinas quería poner a Camacho para candidato, de hecho que lo había evaluado como un candidato por fuera del PRI, pero se suponía que siempre había existido la intención de que Colosio no despuntara ni avanzara demasiado, ya que se pensaba que se iba a cambiar de una u otra forma. Y es así como comienzan las teorías. La primera es cuando presentan a Mario Aburto, ya que se ve bastante diferente. En las grabaciones que quedaron de Lomas Taurinas se le puede ver más delgado, pequeño, y se ve bastante golpeado, con bigote y más moreno. Y ya cuando lo presentó al Ministerio Público se veía bastante alto, más blanco, ya no tenía bigote, tenía otro corte de cabello, se le veía el cuello más grueso, se veía más serio, con otra actitud, y una serie de datos que veremos hasta el final. Voy a dar como los últimos datos que se desclasificaron. Pero en ese momento se sabía solo esto, a nadie le parecía que fuera el mismo Aburto, y se le hicieron algunas pruebas para asegurar que era. También el hecho de que ese mismo día en Tijuana comenzaron a aparecer cuerpos, se mataron a otra persona que apareció y que era muy parecida a Aburto, y es que se decía que supuestamente el aburto que estaba en Lomas Taurinas y que era el que llevaron en esta camioneta no identificada, fue suplantado y cambiado porque era la persona que estaba de acuerdo con Salinas, y también la otra que sabía que era Salinas. Fue suplantado por el Aburto que después nos mostraron. Este Aburto se fue a seguir con su vida, pero seguramente para atar o cerrar los cabos, matan al Aburto verdadero, porque dicen
que esta persona era mucho más parecida al primer aborto que se vio en Lomas Taurinas que al aborto que presentaban al día siguiente. Sin embargo, esa teoría se descartó supuestamente, ya que al cuerpo de esta persona que apareció en Tijuana, este cuerpo era por circunstancias de crimen organizado y se le hicieron estudios físicos de medición del rostro para saber que no coincidían el rostro, las características del rostro, lunares de aborto, así como un tatuaje que esta persona tenía en el hombro y que a aborto no se le ve cuando es detenido en Lomas Taurinas. Sin embargo, las dudas sobre el primer aborto continúan creo que hasta hoy, siguen pensando que no es el mismo. En cuanto a aborto, él cambió varias veces su declaración. Primero dijo que sí lo hizo, después dijo que había sido un accidente, que él traía el arma, pero que se tropezó de cierta forma, que le acabó disparando a Colosio, y después dice una tercera versión que esta forma parte de los desclasificados que veremos al final. También a su vez se destapa en estos desclasificados un video bastante largo en el que se ve cómo Aburto explica esto de la supuesta que se tropezó, que lo aventaron y que fue sin querer, y esa parte la veremos más adelante, ya que es información que se tiene recientemente. De Mario Aburto se desprende las investigaciones que era originario de Michoacán, sin embargo vivía en Tijuana, trabajaba en estas maquilas. Se supone que ese día acudió al mitin de Colosio después de trabajar en las maquilas. Se decía que algunos compañeros habían mencionado que Aburto les había dicho que sucedería algo grande, sin embargo no hay certeza de eso. También se decía que era una persona bastante mentirosa, que siempre decía haber pertenecido al ejército, conocer a políticos, que era engañoso, lo que siempre se dice, pero también era solitario, y que quería hacer esto de matar a Colosio como una forma de ser escuchado, como una forma de llamar la atención, porque tenía un mentado libro de actas. Se le encontró un libro de actas que sí le llamaba como una especie de diario en donde ponía sus ideas políticas. Sin embargo, se llegó a dudar de la letra de este libro de actas. Se hicieron estudios ya que había dudas de que fuera la letra de Mario Aburto, que sí que no, pues nunca se supo certeramente si era de él o no, ya que pues la grafoscopía es meramente interpretativa, no es una ciencia comprobada, la grafología, porque creo que fue un estudio grafológico, no tanto grafoscópico, que es diferente, pero no se tenía certeza de que este libro de actas fuera de él. Sin embargo, una novia de Aburto, una pareja, dijo que él le había dicho que iba a hacer algo similar, que tenía estas armas, que había ensayado, que haría algo grande, había ensayado disparos, y se supone que también le presentó a una de las personas que también se pueden identificar en el video cerca de Colosio. Sin embargo, en la identificación ella se equivocó y después descartaron esta hipótesis. Miguel Montes, el procurador de ese entonces, la primera persona en investigar el caso, llegó a la teoría de que había habido dos tiradores, ya que se suponía que eran diferentes las heridas. Primero se tenía esta primera noticia de que eran diferentes las heridas que quedaron de los impactos de los proyectiles en la cabeza de Colosio y en el abdomen de Colosio, así que se tenía esta idea de dos tiradores. Sin embargo, se dice que Miguel Montes se reunió poco después con Salinas y después salió y cambió la versión y dijo que no, que era un asesino solitario y que efectivamente era Mario Aburto y que era el Mario Aburto que teníamos y que se había cerrado este caso. Después hubo una gestión que le llamaron el tiempo de la gestión gris, ya que en ese tiempo no pasó nada. Hubo una segunda persona encargada de llevar a cabo las investigaciones,
Esta segunda gestión, y también llamada gestión gris, fue la jurista y académica Olga Isla de González Mariscal, entonces su procuradora de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Prácticamente no hizo nada, no avanzó en nada. Después, con la llegada de Ernesto Zedillo, se asigna a Pablo Chapa Besanilla para llevar el caso Colosio. Junto con el caso de Colosio tenía que llevar el caso de Jesús Posadas Ocampo y el caso de José Francisco Ruiz Macié, y él quiso como hacer que los casos se ligaran entre sí, que hubiera como algo entre ellos, pero pues no, esto no fue posible. Pero también volvió a decir que que fuera un único tirador no podía ser, y es que según había quedado de manera oficial, como había quedado anteriormente, era que un solo tirador hizo los 2 disparos. Pero decían que como les mencioné hace rato, la marca que habían dejado los impactos del arma en el cuerpo de Colosio, tanto en el cráneo como en el tórax, parecían de diferente calibre. Aparte, se supondría que para que el único tirador hubiera sido Mario Aburto estaba en la parte de atrás de Colosio, llega, le dispara, y lo normal hubiera sido que Colosio se derramara, por así decirlo, sobre sí mismo, cayera, y no había forma de dispararle en la parte de enfrente. Sin embargo, llegaron a una teoría en la que cuando le disparan, Colosio voltea y gira casi 180 grados, de manera que queda frente a Aburto, y entonces cae. Entonces Aburto tiene la oportunidad de dar un segundo disparo en el abdomen, y entonces es cuando cae. Entonces este nuevo procurador llega y dice que eso no puede ser, que eso no tiene sentido, y vuelve a manejar la teoría de un complot de diferentes tiradores, y comienzan a investigar a las personas que en el video se ven cercanas a Colosio, que eran personas de la seguridad, personas del mismo PRI, era su chofer, eran personas cercanas a él que se supone lo entregaron para que Aburto pudiera llegar y cometer el homicidio. En esta teoría se suman Vicente Rodolfo Mayoral y Tranquilino Sánchez como los otros que formaban parte del complot, y el otro tirador. Sin embargo, la teoría se cae abajo y estos son liberados, y termina la gestión de Chapa el 7 de agosto de 1996. Y vuelve a quedar Aburto como el único responsable. Y es que no se dio credibilidad a las investigaciones de Chapa Besanilla, ya que sale en medio del descrédito luego de la tesis de que el cardenal Posadas Ocampo fue asesinado al ser confundido con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, hipótesis que junto con la del caso Colosio muy pocas personas creyeron. Diana Laura Rojas, viuda de Luis Donaldo Colosio, fallece el 18 de noviembre de 1994, solo unos meses después de los hechos de Colosio, diagnosticada de cáncer. Ella nunca aceptó la teoría del asesino solitario. Ella siempre creyó y pensó que lo que había sucedido en Lomas Taurinas había sido definitivamente un complot. También llega Luis Raúl González Pérez, quien según él llega y va a cerrar por completo la investigación. A él se le dice que investigue todas las líneas que haya, todo lo que se pueda encontrar del caso, que haga todas las pruebas que necesite realizar, y llega a la conclusión de un solo tirador nuevamente, ya que descarta a un segundo tirador, excluyendo a varias de las personas que lo rodeaban, incluso una persona a la que se llegó a sospechar porque tenía la ropa manchada de sangre y se ve en el video, ya que llega a la siguiente conclusión, que es que las marcas en el cuerpo de Colosio se ven distintas, pero no son de distinto calibre, ya que supuestamente es diferente el impacto que causa un proyectil sobre una base dura como es el cráneo y una base blanda como lo es el estómago. Y pues bueno,
si bien obviamente son diferentes, los criminalistas, los médicos forenses, todas las personas que se dedican a eso lo saben, de no ser porque quizás en 1994 no lo supieran, se puede creer, pero definitivamente que cuando un médico forense sale y dice que son dos armas diferentes, ya tomó en consideración esta circunstancia. Obviamente hay muchísimos estudios del impacto que causa una y otra arma sobre diferentes superficies, ya sean blandas, cráneos, cabezas, espaldas, o sea, es una teoría bastante extraña, la verdad, y supuestamente la otra persona que también está manchada de sangre es porque esta persona sostiene lo de los 180 grados, pero dice que cuando Colosio gira, cae sobre esta persona que está manchada, se desliza sobre el cuerpo de la persona, se desliza sobre todo el cuerpo de la persona, dejando esta mancha, o sea, se desliza así hacia abajo, dejando esta mancha y cae, apoyando así la teoría de nuevamente un solo tirador. También esta persona se supone que mandó a hacerle unos interrogatorios a Carlos Salinas de Gortari. Estos interrogatorios causaron mucho revuelo en la prensa mexicana, ya que era la primera vez que se hacía algo similar. Sin embargo, no salió nada de provecho, ni se avanzó de nada, solamente se confirmó el tirador único. Asimismo se descarta, como dije, el complot, también se descarta la participación de los cárteles, se confirma la sentencia de 45 años de prisión contra Aburto como único autor, y pues cabe mencionar que durante el proceso se investigaron a muchísimas personas, a una serie de personas. Todas estas personas son las personas que le rodeaban en el mismo meeting, que estaban cerca de él y que pertenecían a su mismo grupo de seguridad o personal que le acompañaba en las campañas. Estas personas fueron Domiro García Reyes, que era su coordinador de seguridad y al cual se le juzgó bastante por no haber hecho nada para detener a Mario Aburto. Sin embargo, en la cinta se cuenta y es cuestión de segundos, por lo que difícilmente alguien se lo hubiera podido detenerlo o hacer algo. También se señala a Federico Reinaldo del Pozo. Él pertenecía al Estado Mayor Presidencial, a Tranquilino Sánchez, José Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Rodolfo Mayoral Esquer, Fernando de la Sota, Héctor Javier Hernández Tomasini, Mario Alberto Carrillo Cervantes y Otón Cortés Vázquez. Todas estas personas son, como dije, las personas que le rodeaban, y alguien que pues también es de bastante interés que surge, ya que es un agente del CISEN, es Antonio Sánchez Ortega, del cual vamos a hablar al final entre los datos que se desclasificaron. Y pues algunas de las cosas que señalan la idea de una conspiración fueron las muertes colaterales, ya que en los días y semanas posteriores a la muerte de Colosio comenzaron a morir personas cercanas o que tuvieron que ver con el caso, por lo que se dice que estaban como cerrando estos cabos sueltos. También el asesino prestado, porque se dice que durante el interrogatorio esa misma noche del 24, Aburto fue sacado de las instalaciones del Ministerio Público y llevado a un lugar extraño y clandestino, en donde se supone lo sacaron amarrado de pies y manos, envuelto en un colchón para sacarle la confesión. No se sabe muy bien qué pasó en ese lapso, en ese tiempo, y es que en ese tiempo en México la reina de las pruebas era la confesional, y se sabe, es muy conocido que estas confesionales eran sacadas a puño, entonces se supone que para eso se lo llevaron. Sin embargo, no se sabe muy bien qué pasó dentro de ese lapso de tiempo hasta ahora que se supone que se desclasificaron algunos de los datos. Y otra de estas teorías que alimentan lo de la conspiración es la existencia de al menos 3 aburtos en Lomas Taurinas, 3 personas con características muy similares dentro de este mitin. Uno que sería el aburto que realiza el disparo, un segundo aburto que sería el que
detienen los agentes del Estado Mayor, y un tercer aburto que corresponde al aburto ya presentado sin bigote y peinado, que se supone ya no corresponde a las características de los anteriores aburtos. Para descartar las teorías de los aburtos se realizaron estudios de antropométricos, como sobreposición de fotografía cara a cara, también un análisis de características somatometría faciales y de dactiloscopía para descartar supuestamente esta teoría. Entre las inconsistencias también se aseguraron 2 armas, supuestamente había 2 armas que correspondían a 2 tiradores, pero se hizo todo lo posible por descartar y que quedara solo una arma. Y pues bueno, casi durante 25 años se mantuvo la información oculta, resguardada, como único persona que purga sentencia por el caso de Colosio a Mario Aburto. La familia de Mario Aburto no cree que haya sido solo él. La familia ha sido amenazada en varias ocasiones. Y esto cambia hasta que ahorita recientemente, en el 2018, se desclasifican los documentos. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, desclasifica los documentos. También por una petición del INAI se autoriza la desclasificación de estos documentos, en la que se encuentran datos bastante interesantes. Se desclasifica el video, un video donde se ve más clara la imagen del momento, donde se puede ver las palabras del último discurso, que se supo que nuevamente, es así como se sabe que nuevamente reiteraba que las cosas cambiarían, y donde se apartaba de la figura de Salinas. En este último discurso, en este video, se ve este discurso, también se ve más clara las imágenes sin editar y completas del momento del ataque a Colosio. También sale a la luz un video bastante largo donde se explica la teoría accidental de Aburto, donde dice que traía la arma, que cambia el arma de lugar, que la tiene aquí, que se le va a resbalar, que la tiene en el saco, que se le va a resbalar, que la saca, que lo empujan, que se dispara, pero en la que también hace referencia a una llamada de Carlos Salinas de Gortari. Esa misma declaración de la llamada aparece en la declaración ampliada a la que se tuvo acceso una vez que se desclasifican los documentos. En esa declaración ampliada, Aburto confiesa que cuando fue llevado al lugar ese que lo sacaron envuelto en un colchón, se supone que recibió una llamada de Carlos Salinas de Gortari, donde le decía que él se inculpara, que quería a cambio para decir que él había matado a Colosio. Sale ese dato también a la luz, así como la autopsia de Colosio. Sale el video está de hecho disponible, lo puedes encontrar aquí en YouTube, en la que no es muy clara la imagen, pero sí se puede apreciar sobre todo lo que se dice en el video. En el video de la autopsia se ve que son 5 los médicos especialistas en medicina forense los que realizaron la autopsia al cadáver de Colosio. La causa de la muerte se determina como una herida por proyectil de arma de fuego perforante de cráneo. Explican que las lesiones que recibió en el abdomen no causaron daño a ningún órgano vital, sino que fue en sedal, solamente dañó piel, tejido y músculo. Se puede ver a los especialistas midiendo los orificios de entrada y salida del proyectil. También se aprecian a los fotógrafos quienes registran paso a paso los detalles de la autopsia. También se escucha el análisis que se está realizando, el análisis a las ropas de Colosio. Se puede apreciar el cuerpo, está boca arriba, el cuerpo de Colosio en la plancha. Así como 2 datos bastante interesantes, que es que en la acta de cuando el Ministerio Público recibe a una persona, tiene que levantar un acta de cómo la recibe, si trae golpes, si trae moretes, lo que trae y demás, y en esta acta queda asentado que no trae ningún golpe, lo cual contrasta totalmente con lo que se ve en el video, ya que en el video Mario Aburto se ve golpeado de la ceja, le escurre sangre de la cara.
Aparte lo llevan del cabello, lo llevan jalando las personas, toda la multitud, y se ve que lo están golpeando, se ven las personas múltiples que con puños y demás lo golpean, por lo que tendría que tener alguna marca. Eso es otra cosa importante, porque también el aborto que vemos al día siguiente no tiene ningún hematoma, ninguna moretón, ninguna cosa ahí que diga que fue el aborto que la noche anterior pasó por un montón de golpes y zarandeadas, y en estas actas queda registrado ese dato de que el aborto que llega como si nada. Hay que recordar que cuando se llevan al aborto golpeado de Lomas Taurinas, se lo llevan en una camioneta no oficial. Se supone las teorías que ahí fue donde intercambian y llega otro aborto. También se encuentra que en la declaración de Jorge Antonio Sánchez Ortega, la persona que formaba parte del CISEN, había mencionado que pues él ni siquiera podía portar armas cuando se le acusó de ser el segundo tirador. Sin embargo, ahí se encontró que se le hicieron las pruebas de rodisonato de sodio y la prueba de Harrison Gilroy para saber si tenía se había disparado un arma recientemente, y se encontró positiva, que sí mostraba rastros de haber disparado un arma recientemente, y se supone que esta persona ni siquiera tenía permiso para portar armas. De hecho, él dijo, no, yo ni siquiera puedo portar armas, yo no era el caso ni nada. Sin embargo, esta persona da positivo a esta prueba. Y pues estos son los últimos datos que se tienen del caso Colosio. Está cerca a salir también una serie de Netflix. También hay personas a las que les intranquiliza mucho el que recientemente se hayan desclasificado los documentos y que también vaya a salir una serie de Netflix. También en una supuesta serie que hay de narcos, se supone que se revelan bastante secretos que nadie sabía y que después se empieza a saber que sí son así. No sé, yo sinceramente no la he visto. La de Colosio la estoy esperando, claro que quiero ver qué es lo que tiene Netflix para contarnos. Y pues vuelve este caso de Colosio a hacer sensación, dado que se desclasifican estos datos, viene la serie de Netflix, y siempre ha estado, este es un caso que siempre ha estado presente en México. Para todo el mundo es bien sabido que pues Carlos Salinas estuvo metido ahí, si un complot, si un tirador, si dos tiradores, si Aburto y Salinas, si qué, pero de que Salinas está, es lo que todo el mundo piensa. Y pues obviamente ese caso tenía que formar parte de Diario Criminal. Espero te haya gustado, cuéntame si se me pasó algo. La verdad es que es un caso bastante largo, extenso, idas y vueltas, cambios, un tirador, dos tiradores. ¿Qué sabes tú? Cuéntame, déjame en los comentarios lo que piensas, qué otros casos te gustaría ver. Y pues nos vemos en un próximo caso.